Hola, ¿cómo están amigos y hermanos de Casa de Adoración Familiar y a todo aquel que nos sintoniza en este lindo domingo de culto online? Queremos darles la bienvenida y que el día de hoy puedan tener una palabra de mucha bendición. Amén, gloria a Dios. Como dice mi esposa, agradecerle a Dios por este día, porque usted está allá compartiendo con nosotros y sobre todo porque juntos como hermanos vamos a alabar, vamos a glorificar y vamos a escuchar la porción de la palabra de parte de nuestro pastor. De verdad quiero pedirle que usted esté donde esté, se ponga de pie y juntos con el mismo espíritu, como dice la palabra, con el mismo espíritu nos pongamos cónsonos y adoremos a Dios, adoremos al Señor, porque la palabra dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Así que lo invito a que se ponga de pie en su casa con su familia, agarrado de la mano, y entremos en ese momento de adoración que en este momento el cuerpo alabanza ha preparado para cada uno de nosotros y para usted.
vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Él lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, la vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, con el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré. Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. Y en su nombre Cristo cae el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a
vivir de ti, la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. porque me amas, me amas. Gracias a Dios, de verdad Señor, gracias por este momento de alabanza que hemos tenido. Un momento donde nuestro cuerpo de alabanza siempre da lo mejor de sí. De verdad, gracias Señor por ese cuerpo de alabanza que tenemos. Y de verdad que a nosotros acá nos ha ministrado mucho, hemos sentido la presencia de Dios. Y nosotros confiamos que usted en casa también haya sentido la presencia de Dios a través de la alabanza. Señor, gracias por ese momento. En el nombre de Jesús. En esta mañana queremos hacer presentación también de nuestro querido pastor Carlos Felipe, que trae una palabra de bendición para cada uno de nosotros. Esperamos que usted pueda abrir su corazón y recibirla con todo el amor que Cristo Jesús tiene para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, esta hermosa mañana de domingo, espero que esté en casa junto con sus familiares, que haya podido usted conectarse y que también haya podido llamar amigos para que se conecten esta mañana para escuchar esta palabra. Esta mañana quiero traer una palabra para la iglesia, directamente a la iglesia. Hemos estado orando, hemos estado pidiéndole al Señor que nos revele cosas, y esta mañana quiero hablar de los malos tiempos, porque hay malos tiempos. No queremos llamarnos a engaño. Estos son tiempos que la iglesia nunca antes había vivido. Y quiero ir al libro de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. En una versión un poco diferente, dice la Biblia: ha llegado ya el momento de que Dios juzgue a todos y de que empiece por juzgar a su propio pueblo. Y si empieza por nosotros y nos hace sufrir así, imagínense lo que le espera a los que no obedecen la palabra de Dios. Esta mañana quiero hablar acerca de los tiempos malos que Dios permite para que la iglesia pueda reflexionar, arrepentirse y levantarse. Y dentro de esos tiempos malos, los diferentes espíritus que han habitado dentro de la iglesia. Si usted está de acuerdo conmigo, usted entonces me da la razón de que los tiempos que hemos estado viviendo en las últimas décadas han sido tiempos de decadencia, ha sido tiempo de mente pervertida,
no han sido buenos tiempos. Y Dios, a través de la historia, ha permitido los malos tiempos para que la iglesia pueda corregir su conducta y su actitud incorrecta que los separan de los tiempos malos que Dios permite. Hermano mío, no es para destrucción, ni mucho menos para aniquilar la iglesia. Todo por el contrario, es para que la iglesia pueda reflexionar. Y no podemos olvidarnos nunca, hermano mío, que Él viene por una iglesia, dice la palabra, sin mancha y sin arruga. Iglesia, esta mañana el mensaje va directo hacia ti. Y cuando hablo de iglesia, no estoy hablando de un edificio hecho de manos de hombre, estoy hablando de ti y de mí. Efesios capítulo 5, verso 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, hablando a la iglesia. Y luego el apóstol Pedro, en segunda de Pedro capítulo 3, verso 14, nueva versión internacional, dice: por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Y cuando usted va al libro de Pedro, segunda de Pedro capítulo 3, y mira versículos del 1 al 13, y mira cuáles eran esos acontecimientos, el apóstol Pedro está hablando del día del Señor. El día del Señor. Y para eso la iglesia tiene que empezar a entender y a discernir el mundo espiritual, porque todo lo que nos pasa en el mundo natural se determina en el mundo espiritual. Entonces tenemos que aprender a leer los tiempos. Vamos a hablar un poquito de esto, de los tiempos. Tenemos que aprender a leer los tiempos, a discernir los tiempos. Y yo quiero esta mañana mencionar a través de los tiempos algunos espíritus que penetraron la iglesia. Escúcheme, penetraron la iglesia. Y que la iglesia no se percató de eso. Otra vez, no estoy hablando de edificio, estoy hablando de usted y de mí. Y que la iglesia no se percató de eso. Por eso quiero mencionar algunos espíritus que se han introducido en la iglesia y que parece que nadie se dio cuenta de ello, o que han sido muy normales en medio nuestro. El primer espíritu del que quiero mencionar es el espíritu de Saúl. El espíritu de Saúl, 1 Samuel capítulo 15, versos 19 y 20 dice: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gad, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Escúcheme, esto es lo que nosotros estamos viendo hoy en día. Pastores y creyentes, hermano mío, habitando en el espíritu de Saúl. El espíritu de Saúl, hermano mío, es aquel espíritu que llega en un momento, un punto de confusión, donde empiezan a ser desobedientes a la palabra de Dios, pero ellos en su soberbia están seguros de que lo que están haciendo, lo están haciendo para el Señor. El espíritu de Saúl, un espíritu de soberbia, un espíritu de desobediencia, un espíritu que cree que lo que está haciendo es lo que Dios le mandó a hacer, sin darse cuenta que en verdad están equivocados. Y así como Saúl, hermano mío, muchos de ellos se llenan la boca diciendo que solo siguen instrucciones de Dios y que las cosas que hacen es para la gloria de Dios. Pero yo quiero decirle esta mañana que eso no es cierto, eso no es así, sino que simple y sencillamente se desviaron. Y que solamente esa actitud, esa conducta revela en el fondo lo que siempre esta gente ha querido: poder y autoridad. La iglesia, hermano mío, se llenó de gente buscando poder
y autoridad. Este mensaje, yo sé, no es fácil. Este mensaje a muchos no le va a agradar, pero no estoy aquí esta mañana para agradar a alguien. Estoy aquí porque necesito traer una palabra para reflexión de la iglesia. Porque escúcheme lo que yo le voy a decir. Cuando todo esto termine, Dios habrá pasado su voz y habrá separado el trigo de la cizaña. Mire esto, Saúl fue un rey de mucho éxito. Saúl peleó y ganó muchas batallas, las cuales fueron respaldadas por Dios. Peleó, hermano mío, y ganó muchas batallas en las cuales Dios le respaldó. ¿Le parece esto algo común con alguien? Sin embargo, el éxito que Saúl tuvo lo desvió, haciéndolo soberbio, ególatra y alguien que buscaba y deseaba alabanza para sí mismo de las demás personas. Y finalmente esta actitud, este espíritu, esta conducta, hermano mío, lo llevó a desobedecer la voz que Dios, o la orden que Dios le había dado. En la porción que leímos anteriormente, al principio, en los versículos anteriores, Dios había dicho a Saúl que destruyese todo lo que encontrare a su camino, incluyendo al rey amalecita. Sin embargo, Saúl, hermano mío, tomó lo mejor del botín y se hizo un monumento para sí mismo. Tomó del botín, en vez de destruirlo todo, tomó del botín y se hizo un monumento para sí mismo. Y quiero resaltar esta mañana esto. Quiero resaltar esta marca que distingue a aquellos que tienen el espíritu de Saúl. Porque la gente que tiene el espíritu de Saúl es fanática de hacerse monumentos a sí mismo. Es fanática de llevarse la gloria que no les pertenece. Es fanática de que la gente le dé vítores, aplausos y loores. Pero ellos, hermanos míos, se engañan a sí mismos al punto de que están seguros, por no decir que están cegados, están seguros que lo que hacen para Dios están dentro de la voluntad de Dios, obedeciéndole a Dios. Y nosotros tenemos que prestarle mucha atención a esto, porque los ministros, a la manera de Saúl, son gente victoriosa en sus inicios. Escucha esto. La gente, los creyentes que se mueven en la atmósfera del espíritu de Saúl, son gente victoriosa a su inicio, respaldados por Dios y admirados por el pueblo. Y logran levantar grandes monumentos, pero repito, en su soberbia no se dan cuenta que no es para Dios, sino para su propia gloria. Ahora yo quiero que notemos algo. Notemos esto: que Dios mandó al profeta Samuel a decirle a Saúl que había desobedecido, y en su soberbia Saúl no lo reconoció. ¿Usted en su vida de creyente ha conocido a alguien así? Dios manda al profeta Samuel a la vida de Saúl para decirle que lo que hizo no era lo correcto, pero en la soberbia que Saúl tenía, Saúl no pudo reconocer que lo que él había hecho estaba mal. Yo, ojalá y Dios me permita, pero hay un mensaje que prediqué hace mucho tiempo y lo titulé Haciendo algo bueno mal. Porque cuando usted no está conectado con Dios, cuando usted habita en el espíritu de Saúl, usted puede creer que está haciendo algo bien, pero lo está haciendo mal. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Y en algún momento Dios me va a dar la oportunidad de poder hablar sobre este tema. Pero hoy estamos hablando de los espíritus que se han introducido a la iglesia y que han hecho que la iglesia negocie con el mundo. Han hecho que la iglesia baje la guardia. Han hecho que la iglesia se haya tornado
hasta cierto punto endeble. Y escúcheme, yo sé que usted está diciendo, no, pastor, si usted viniese a la iglesia a la que yo pertenezco, esto no es así. No, es que yo no estoy hablando de una congregación en especial. Yo estoy hablando de esa iglesia que el apóstol Pedro habla, por la cual el Señor va a venir, que no tiene mancha ni arruga. Yo no estoy hablando de la iglesia en Panamá. Yo estoy hablando de la iglesia a manera universal, porque estos malos tiempos no han sido malos tiempos para un grupo de personas o para un determinado una determinada parte de la tierra. Estos malos tiempos han abrazado a la tierra. Yo leo aquí, yo no sé si usted puede leer conmigo, pero yo leo aquí que Dios, hermano mío, abrió su agenda. Dios abrió su agenda. Esto no se trata de un sector de la tierra, ni de un grupo de personas, ni de cierta denominación. Esto se trata de que Dios ha abierto su agenda para que la iglesia pueda discernir y prepararse para el día del Señor. Déjeme hablarle del segundo espíritu, el espíritu de Absalón. Yo sé que usted sabe a qué me voy a referir. El espíritu de Absalón. El espíritu de Absalón es el espíritu de rebelión, traición y deslealtad. Y la iglesia hoy en día está llena de rebelión, traición y deslealtad. Yo no entiendo cómo una persona puede creer que dividiendo una iglesia, él puede tener una iglesia próspera. Yo no entiendo eso. Yo no entiendo cómo una persona, después de años de trabajar al lado de un pastor, por muchos defectos que el pastor tenga, porque no somos perfectos. Nosotros no somos gente perfecta, somos gente imperfecta en el mismo proceso que usted está buscando esa perfección. Pero yo no entiendo cómo una persona después de tantos años al lado de un pastor puede serle tan desleal en dividirle la congregación. Yo no sé. Y la iglesia está llena de esta gente. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para discernir este tipo de espíritus que han entrado a la iglesia, para menguar la iglesia, para fraccionar la iglesia. Porque escúcheme lo que yo le voy a decir. Después que todo esto termine, la iglesia se va a levantar, porque así es la voluntad de Dios. Se va a levantar, hermano mío, en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Y dije la semana pasada, la gente, los políticos, empresarios, los incrédulos, los que nunca entraron a una iglesia, comenzarán a ver hacia adentro de la iglesia, porque habrá, hermano mío, señal convincente de que Dios está metido en el asunto. Entonces, iglesia, este mensaje esta mañana es para que despertemos, para que nos levantemos. Yo creo con todo mi corazón que cuando esta crisis termine, usted y yo no podemos terminar de la misma manera como empezamos. Usted y yo no podemos tener la misma revelación que teníamos antes que todo esto empezara. Usted y yo no podemos seguir siendo las mismas personas. Número 3, el espíritu de Jezabel. Escuche esto, mire. El espíritu de Jezabel es aquel espíritu que contamina la iglesia. El espíritu de Jezabel es el espíritu que sale para acallar la voz profética del profeta de la iglesia. Jezabel, amado hermano mío, tenía una devoción por dioses falsos como Baal. ¿Quién es Baal? Baal, hermano mío, era la deidad masculina del poder y la sexualidad. Y el otro dios por el que Jezabel tiene una devoción es Astarot. Y Astarot era la diosa femenina de la fertilidad, el amor y la guerra. Entonces los rituales para Baal y Astarot implicaban depravadas y licenciosas prácticas sexuales y abominables prácticas, hermano mío. La adoración de estos ídolos apelaban a los elementos bestiales
y materiales de la naturaleza humana. Y usted me preguntará, pastor, ¿y en dónde habita eso dentro de la iglesia? Amado hermano mío, el espíritu de Jezabel entró a la iglesia a seducir a la iglesia. No solamente en la parte sexual, que no quiero entrar en ese tema porque ese tema es altamente conocido por la sociedad, sino en esa búsqueda de tratar de que el creyente, la iglesia, quite su mirada de Dios y ponga su mirada en otros dioses. La iglesia entró y puso su mirada en otros dioses. Yo puedo mencionar algunos de ellos. El dinero es uno de ellos. El trabajo es otro de ellos. El reconocimiento personal. Hay gente en la iglesia que si uno no le reconoce lo que hace, no lo hacen más. Perdieron el concepto total del por qué estamos dentro de la iglesia. Cuando el Señor lo vinieron a buscar para hacerlo rey, el Señor tuvo una conducta, tuvo una posición, y Él dijo: yo no he venido para que me sirvan, yo he venido para servir. Y el espíritu correcto de la iglesia es servicio. Escúcheme, servir es el motor, la gasolina que va a mantener a una congregación sana y creciendo, es servicio. Entonces, este espíritu de reconocimiento entró a la iglesia. La apostasía entró a la iglesia. Entonces, Dios levanta a Elías para desafiar a Acab y para desafiar a Jezabel. Y por causa, usted conoce, porque ha leído la Biblia, usted conoce la porción donde Elías reta a los sacerdotes de Baal y hacen un sacrificio, y los sacerdotes de Baal después de un tiempo no reciben respuesta y se flagelan, y llega el momento donde yo me atrevería a decir que hasta burlescamente Elías dice: tranquilo, échense a un lado, yo voy a demostrar quién es Dios de Israel, y el resultado usted lo conoce. Entonces Jezabel sale a callar esa voz profética, y ese espíritu entró a la iglesia, el espíritu de querer acallar la voz profética. Ahora, no solamente de una manera opositoria, sino de una manera falsa, porque el problema de esto, o el problema de por qué la iglesia ya no escucha la voz profética que Dios trae a la iglesia, es porque se han levantado muchos falsos profetas. Gente diciendo cosas que Dios nunca le dijo que dijeran. Gente diciendo que el coronavirus se va a acabar en tal o cual fecha. Gente declarando cosas. En estos días, absurdamente, y yo no sé cómo alguien puede darle compartir a esto, porque en realidad esto es perder el tiempo. Sale una niña diciendo que el 21 del mes de marzo o de abril, todo el que salía iba a caerle un polvo, hermano, que ella había ido y había tenido un encuentro con Dios. O sea, nosotros tenemos que ser más duchos en la palabra. Tenemos que dejar de estar escuchando tantas voces externas y comenzar a escuchar. Esta es una petición, este es un clamor que yo tengo y que le mando a los miembros de mi congregación. Deje de estar escuchando tanto internet, deje de estar escuchando tantas noticias de muerte, deje de estar escuchando tantos fake news y póngase a escuchar a Dios. No hay palabra profética más segura que la que usted y yo podemos encontrar en este libro. Entonces, este espíritu también tenemos que identificarlo. Y por último, quiero entrar al último, el espíritu de Belsasar. El espíritu de Belsasar es el espíritu del orgullo. Ojo, el espíritu de Belsasar es un espíritu de orgullo. Y mirando la vida de Belsasar y la vida de Nabucodonosor, nosotros podemos aprender
mucho de este espíritu, cómo este espíritu de orgullo, cómo este pecado de orgullo puede operar en medio de la iglesia. Mira esto, por una parte, Nabucodonosor no reconoció a Dios por lo que él le había entregado. Nabucodonosor, dice la Biblia, un día sale al balcón de sus jardines y mira todo lo que Dios le había entregado, porque yo quiero que usted sepa esta mañana, o quiero recordarle esta mañana, que todo lo que usted tiene viene de Dios. Dios es la fuente. No hay absolutamente nada que usted tenga que no provenga del Señor. Entonces Nabucodonosor un buen día sale a los balcones de sus jardines y mira todo lo que Dios le había entregado y se llenó de orgullo y dijo: esta gran Babilonia que yo fundé. Por otro lado, Belsasar fue tan arrogante y tan tonto como para insultar y provocar deliberadamente al Dios del universo. Belsasar, dice la palabra, profanó los utensilios de oro y de plata que habían sido dedicados a Dios, usándolos en una orgía de embriaguez, y lo hizo sabiendo completamente cómo el Señor había castigado a su abuelo años atrás. Entonces, de estos dos ejemplos de orgullo, nosotros podemos ver cómo el orgullo puede torcer nuestra percepción de la realidad. De hecho, escúcheme, de hecho, el orgullo oscurece la verdad. El orgullo oscurece la verdad simplemente porque la verdad es a menudo mucho más brillante, algo opuesto totalmente al pecado del orgullo. El orgullo de Nabucodonosor lo engañó hasta llegar a pensar algo que no era verdad. Y normalmente la persona orgullosa cree que es lo que no es. Cree que tiene lo que sabe que no tiene. Y el orgullo de Nabucodonosor lo engañó. Creyó que él era el que había construido aquel gran imperio, aquella gran Babilonia. Mire, yo quiero que usted vea lo que dice la Biblia, porque a mí me gusta hablar conforme a lo que la palabra de Dios dice. En el libro de Hechos, capítulo 17, verso 24, dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vidas y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Dios es quien determina los tiempos. Este tiempo de crisis, este tiempo de epidemia estaba determinado por Dios. Por eso la iglesia no debe de asustarse. Por eso la iglesia no debe de andar temerosa. Por eso la iglesia no tiene que estar escondida. No, hermano. Este es un tiempo que Dios había predestinado. El mundo se olvidó de Dios. El mundo se había olvidado de Dios. La propia iglesia se estaba olvidando de Dios, aunque estaba hablando de Dios. Pero este tiempo Dios lo determinó, mi querido hermano. Belsasar padecía de esa percepción torcida de su realidad, y su orgullo le dio, hermano mío, un engañoso sentido de seguridad. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Este tiempo de cuarentena, yo estoy sugiriendo que la iglesia lo aproveche para buscar lo que Dios en realidad está queriendo hacer con toda esta situación a nivel mundial. Y quiero terminar diciendo esto: Dios no puede ser burlado. Dice la Biblia: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y en los tiempos, escúchame, en los tiempos Dios se pone su toga de juez.
Esto no es de agrado, pero es una realidad. En los tiempos, Dios se pone su toga de juez. Nosotros estamos, dice la Biblia, que los últimos días serían como los días de Noé. La gente se iba a estar casando y se iba a estar dando en casamiento. Y la iglesia tiene que despertar y entender que aunque hay muchas cosas que no se han hecho todavía, que aunque hay muchos sueños que usted no ha realizado todavía, aunque hay muchos planes que usted tiene que todavía no ha alcanzado, estamos en los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos Dios se pone la toga de juez para juzgar a cada persona. Es como los días de Noé. Estamos viviendo como los días de Noé. Había una generación Noé y había una generación que se mofaba de Noé. Estaba la familia de Noé, que aunque no entendía bien qué era lo que estaba pasando, obedeció a Dios, porque no es fácil obedecer a Dios en los tiempos, porque Dios siempre está en tiempos avanzados. A nosotros Dios dice a Noé: construye un arca, le da la dirección, porque voy a destruir al mundo con un diluvio. Pero resulta que Noé no conocía la palabra diluvio. Resulta que Noé no conocía la palabra lluvia. Entonces para Noé y para la familia de Noé esto era algo nuevo, esto era una cosa novedosa. Pero entonces estaba la otra contraparte, la gente que se mofaba y se burlaba de Noé. Escúcheme, hay gente que se ríe y se mofa de nosotros porque estamos orando a través de las redes sociales. Hay gente que se ríe y que se mofa de nosotros porque ahora ya no estamos reunidos en un edificio y cada quien está en su casa. Pero yo quiero decirle a esos mofadores que el diablo pudo cerrar el templo, pero no puede cerrar la iglesia. Cerró un templo y abrió muchas iglesias. Yo creo que el diablo está padeciendo las mismas cosas que padeció cuando puso a Jesucristo en la cruz del Calvario. Él creyó que llevando a Cristo a la muerte se terminaba todo, hasta que, dice la palabra, le arrebató el decreto que nos era contrario. Y ahora resulta que matando al Cristo hizo posible que muchos otros más, hermano mío, pudiésemos ser tipos de Cristo. Por eso nos llaman cristianos, porque no nos llaman cristianos por darnos una buena fama. Nos llaman cristianos por mofa, porque cristiano significa pequeños Cristo. Y en los tiempos de los tiempos, Dios se pone su toga de juez. Escucha, mi iglesia, estos son los tiempos donde Dios se ha puesto su toga para juzgar al mundo. Y lo repito otra vez. Empecé diciendo: ha llegado el momento de que Dios juzgue a todos y de que empiece por juzgar a su propio pueblo. Porque escúchame, el fin de todo esto es, hermano mío, permitir y procurar que la iglesia esté sin manchas y sin arrugas. Pero, dice, y si empieza por nosotros y nos hace sufrir así, imagínense qué les espera a los que no obedecen la palabra de Dios. Si con el Señor es difícil, usted no quiera saber qué va a suceder sin el Señor. Iglesia, tiempo de buscar a Dios, tiempo de limpiar nuestra vestidura, tiempo de estar seguro de que mi vestidura es tan blanca, tiempo de estar seguro que mi lámpara está con suficiente aceite mientras que el Señor llega. Porque escúchame esto, ya nadie predica de esto, pero esta mañana yo quiero decirte: Cristo viene pronto y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. No importa el título que tú tengas en tu congregación, no importa el tiempo que tú tengas de creyente, no importa quién tú seas en tu denominación, nada de eso va a tener un valor si tus vestiduras no están limpias y sin arruga. Yo quiero esta mañana orar por alguien. Estoy convencido en mi espíritu, alguien que ha escuchado esta palabra y que ha podido
a través del Espíritu discernir que estamos viviendo tiempos malos y que en tiempos malos hay que ir a la cruz del Calvario para estar seguros que estamos tomados de la mano del bendito. Yo quiero orar por alguien que esta mañana reconoce que ha vivido una vida lejos de Dios, pero que esta mañana la palabra toca tu corazón y te hace reflexionar la importancia de buscar de Dios. Yo quiero orar por ti esta mañana y luego quiero orar por alguien que no tenía nada que hacer y que hoy domingo o cualquier otro día después vas a ver este video y que un tiempo tuviste adentro pero que ahora estás afuera, así mismo como estuvo el hijo pródigo, pero después de escuchar esta palabra has reflexionado, has entendido que te equivocaste y tienes el deseo de volver a casa. Yo te hago una invitación, regresa a casa porque el Padre sigue con los brazos abiertos. Señor, esta mañana te doy gracias y quiero orar por aquel que quiera hacer una oración de aceptación, reconociéndote como su Señor y su Salvador. Yo quiero que tú repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, esta mañana te doy gracias por permitirme escuchar este mensaje. Me arrepiento de mis pecados y te pido que tú limpies todos mis pecados a través de tu sangre poderosa. Sé el Señor de mi vida, te acepto como mi Señor y como mi Salvador para de aquí en adelante vivir el estilo de vida que a ti te agrada. Dile, Señor, gracias por entrar a mi corazón. Ahora déjame orar por aquel que ha visto este mensaje y que tiene la necesidad de regresar a Cristo. Señor, yo oro por esa persona que está ahí detrás de la pantalla de su teléfono, de su tablet o de su televisor, pidiéndote misericordia como la tuviste con aquel muchacho, el hijo pródigo. Ten misericordia de cada uno de ellos. Señor, que aquella palabra que dice que tu voluntad y el deseo tuyo es que todos vengan al arrepentimiento y que nadie perezca, se pueda cumplir en la vida de esta persona que está escuchándonos en este momento. Perdónale sus pecados, Señor, hazle en este momento a través de tu Espíritu Santo sentir el perdón y el amor tuyo, que es más grande que cualquier pecado que él o ella hayan podido cometer. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Amén. Dios te bendiga a ti que aceptaste al Señor por primera vez y a ti que te has reconciliado con el Señor y a ti que están mirando este video y que dices, wow, tremendo pastor, no había meditado en esto. Dios, el Dios de los tiempos, hermano mío, se pone su toga para hacer justicia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti y para los tuyos. Shalom.